Voy a abrir su micrófono. Genial, entonces, como les comentaba, lo que toca ver el día de hoy es todo lo referente a este temita de momento, impulso y colisiones. Y recuerden incluso lo que hemos hablado la vez pasada, voy a aprovechar para irme a la cátedra para que revisemos un detalle. Recuerden lo que hemos hablado hace unas semanitas con esto de por acá. Que recuerden que si veíamos y echábamos un vistazo a los contenidos del curso, notábamos algo muy interesante y es que todas las semanas, hasta semana 6 contemplaban de entender, bueno, esta semana 7 de entender el movimiento, por qué pasaba, cómo pasaba, qué es lo que pasaba. Y habíamos hablado de algo muy importante y era que íbamos a ver otras maneras de entender lo mismo, el movimiento, pero desde otros enfoques, otras maneras diferentes de ver lo mismo. Entonces, es por eso que vimos el tema de trabajo y energía, por ejemplo. Pero hoy vamos a ver uno diferente que se llama cantidad de movimiento. Pero quiero, porfa, que lo contemplen de la misma manera. O sea, no nos salgamos de la óptica que el curso en estos momentos nos está enseñando eso, maneras diferentes de analizar exactamente lo mismo, lo que ya hemos analizado. Entonces no pierdan porfa eso de la vista porque es muy importante para que hagamos ojalá un contraste entre lo que fue el tema de trabajo y lo que va a ser este nuevo tema de momento lineal. Entonces, dame un segundo, pero ahora sí. Entonces, como les decía, ahorita lo que hemos analizado es algo muy centrado al movimiento de un objeto, o incluso si nos ponemos finos, el movimiento de varios objetos con el tema de trabajo y energía. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en el tema momento lineal nos van a dar las herramientas para analizar algo también muy importante, y es un sistema de muchos objetos, de muchos cuerpos, o en este caso un sistema de partículas, que eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a nosotros hasta el momento, por ejemplo, en el tema de energías, uno contempla, qué sé yo, una caja, un disco, lo que sea, pero lo contempla de manera muy simplificada. O sea, vamos a decir como que esa caja compleja, súper, súper rara, es un puntito. Nada más, eso es lo que hemos dicho. Es decir, yo simplifico un sistema complejo, por ejemplo, una caja, lo llevo a un sistema mucho más simple, por ejemplo, un puntito. Entonces, si esta caja tenía un montón de fuerzas por acá, aquí un peso, una fuerza, una fricción, digamos, es lo mismo como que simplifiquemos todo y digamos que este puntito tiene pues esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza. Es decir, lo que hemos hecho hasta el momento es algo analizando siempre lo más simple posible. ¿Qué es lo que pasa? El tema momento lineal nos va a introducir algunos conceptos sumamente importantes para que lo que vamos a ver, de hecho, en semana 12, no, perdón, en semana 13, la próxima semana, que es ahora analizar cuerpos más complejos, cuerpos rígidos, que los vamos a llamar, que es un conjunto de un montón de partículas juntas, pegadas entre sí. Entonces, eso va a dar algunos insumos importantes para ese tema. Pero nuevamente, seguimos estudiando movimiento, seguimos estudiando lo mismo, nada más que ahora desde otro un enfoque un poco más tirando a esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, y aquí ocupo que me crean. Vamos a definir esta cantidad que se llama momentum, que también le pueden decir cantidad de movimiento, momento lineal, como ustedes más gusten, no hay ninguna preferencia por alguno de los términos. Voy a llamarle, voy a llamarle, perdón, momento, de ahora en adelante. Pero resulta que este momento, esta cantidad de movimiento es un vector y lo vamos a definir como ustedes pueden ver por acá. Vean, ustedes aquí eso es un viejo conocido, es la segunda ley de Newton, que me decía que si yo aplico una cierta cantidad de fuerzas, voy a tener que el movimiento que va a ocasionar estas fuerzas va a ser la masa por la aceleración. Perfecto. Eso era la segunda ley de Newton. Pero, ojo, ustedes sabían de cálculo que la aceleración, y es como decir que es la derivada de la velocidad en el tiempo, ¿verdad? Eso es la definición de derivada, perdón, de aceleración. Entonces voy a sustituir esta aceleración y la sustituyo por esto de por acá. Ahora voy a, en vez de poner la aceleración, pongo la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Perfecto. Ahora, noten algo muy importante y es que eso es una constante, ¿verdad? La m es una constante. Entonces yo sé que por las reglas de derivadas, eso me da el derecho a mí de llegar y meterla aquí como una constante. Las constantes entran y salen de las derivadas. Entonces, bueno, todo eso que les estoy comentando es para que lleguemos a esta expresión, que decimos que la suma de todas las fuerzas es la derivada de esto, que aún no sabemos qué es, respecto al tiempo. Y es precisamente esta cantidad, la de masa por velocidad, esa cantidad específicamente la que vamos a denominar momento lineal. Es decir, esto de por aquí es esto.
Eso quiere decir que el momento lineal lo definimos de esta manera, como un vector que es agarrar la masa y multiplicarla por la velocidad del objeto que estamos analizando. Pero ojo, la velocidad es un vector, entonces tenemos ahí que contemplar ese detalle. Entonces, al ser un vector, yo sé que puedo partirlo en componente X, componente en Y, y bueno, si fuera necesario, componente en Z. Entonces recuerden todo lo que hemos traído de vectores, pero esa es la definición, básicamente. No sé si les recuerdo un poco a esta, la que vimos la semana pasada y antepasada. No sé si les recuerdo un poco, porque vean que la energía cinética y el momento lineal, pues al fin y al cabo están hablándonos de las mismas variables. Nos están hablando de la masa y nos están hablando de la velocidad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, al fin y al cabo son muy parecidas, son muy similares. Y lo que quiero que se lleven de esta similitud es que nosotros vamos a estar analizando el estado de un objeto. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden lo que hablábamos con energía, de que a mí me interesa la energía en este punto y en este punto y en este otro punto y así sucesivamente. Es decir, la energía es algo muy característico de el instante en el que yo estoy tomando. El momento lineal es lo mismo. El momento lineal va a variar dependiendo de la velocidad. Entonces va a haber un momento lineal aquí, va a haber un momento lineal acá, aquí, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo veo que me están hablando de masa y velocidad, realmente lo que me están queriendo decir es como describiéndome el estado del objeto en algún punto en cuestión. Pero bueno, eso nada más como para que hagamos la similitud entre ambas cantidades. Pero de momento, nada más, grabémonos eso. Esta nueva cantidad, momento lineal, la vamos a definir como un vector P que va a ser la masa del objeto por su velocidad en un instante dado. ¿Cómo lo ven? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Tienen dudas? Bueno, espero que todo perfecto y buena manita, genial. Entonces espero que todo haya quedado claro. Ahora, siguiendo un poquitito, resulta que otra vez vamos a definir una nueva cantidad que le vamos a denominar impulso. ¿Por qué? Porque vean, y voy a volverme para acá. Si yo veo esta ecuación completa, es decir, esto y esto, voy a tener que entonces, yo sé que si yo estoy aplicando una serie de fuerzas, un montón de fuerzas sobre un objeto, lo que acabamos de ver es que esto va a ser igual a la derivada del momento lineal como vector entre, pero por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una fuerza lo que va a ocasionar es que el momento lineal cambie en el tiempo. Ese es el efecto de una fuerza. De hecho, si les interesa, ahí pueden buscar el documento original de Newton, donde propone es las leyes de la cinemática de la cinética, perdón, y esto es como la expresión original que utiliza. No usa masa por aceleración, sino que formalmente define que la suma de las fuerzas es la derivada del momento respecto al tiempo. Es decir, el efecto que tienen unas fuerzas es cambiar el estado de movimiento. Entonces yo puedo decir, ok, mira, yo sé que entonces si aplico una cierta fuerza, eso lo que va a ocasionar es que cambie el momento lineal en el tiempo. Si reorganizamos esto un poquitito, paso esto a multiplicar al otro lado, tengo esto, que si yo aplico una cierta fuerza promedio en un cierto intervalo de tiempo, eso lo que va a ocasionar es cambiar el momento lineal de mi objeto. ¿Y qué es lo que definimos como el cambio en el momento lineal? Impulso. Eso es la definición de impulso. Es simple y sencillamente el cambio de la cantidad de movimiento. Véanlo así, si yo empujo, no sé, un bloque, una bolita, lo que sea, yo le estoy aplicando una cierta fuerza, entonces esa fuerza lo que va a ocasionar es aceleración. Y yo sé que la aceleración lo que significa es que mi velocidad está cambiando. Entonces yo al hecho de aplicar una fuerza, estoy cambiando mi estado de movimiento, estoy impulsándolo. Ese es como definimos el impulso. Entonces vean que de momento es como, nada más hay que tomemos en cuenta algunas definiciones nuevas. Primero vimos momento lineal, cantidad de movimiento, que es P es igual a M por V. Definimos otra que es el impulso, que es el cambio en el momento lineal. Pero como que, no sé, como que falta algo de momento. No sé si están convencidos con eso de momento. Yo no. ¿Por qué? Porque aún no sabemos nada especial del tema, porque, como les digo, esto nos recuerda mucho a la energía cinética. Entonces, sí, si ya puedo usar la energía cinética, ¿por qué me convendría, digo, analizar ese tipo de cosas? No me sirve. Resulta que la magia del tema viene cuando analizamos colisiones. Y es que resulta que acontece que, así como nosotros decíamos que en un sistema se conservaba la energía,
Resulta y acontece que también se va a conservar el momento lineal. Y vean algo muy importante. Eh, si quieren verlo de una manera, ¿cómo lo podríamos poner? Véanlo así. Imagínense que yo agarro, esta me sirve. Yo agarro esta bolita de por acá, la suelto, ¿y qué es lo que va a pasar? Esta bolita llega ahí, colisiona con esta. Ah, ok, perfecto. Entonces yo sé que el hecho de que aquí choquen, si nos ponemos súper rigurosos, se pierde mucha energía, porque vean que se requiere energía para emitir sonido. Qué sé yo, cuando chocan, resulta que pueden tener fricción entre ellas. Cuando chocan, pueden emitir calor. Cuando chocan, pueden perder un poquitito de masa. Es decir, si yo suelto esto ahorita, y viene por acá, resulta que acontece que la energía se va a perder y se va a perder un montón. Y eso es cuando esta choque con esta, se va a perder. Cuando esta choque con esta, se va a perder. Cuando esta choque con esta, otra vez se va a perder. Es decir, la energía se pierde muy fácil, si se dan cuenta. Eso que nosotros analizamos de la ley de conservación de la energía sigue siendo un caso un poco ideal, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos casos reales donde se pierde la energía, entonces hay que hacer algunas consideraciones adicionales. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo bonito de la ley de conservación del momento lineal? Que independientemente que aquí se pierde energía en este montón de colisiones, resulta que acontece que el momento lineal se conserva. Es decir, el momento lineal antes de que estos dos choquen y después de que choquen va a ser igual. El momento lineal antes de que estos dos choquen y después de que choquen va a ser igual. Y así sucesivamente. Es decir, vean que en este caso en particular la energía no me servía, porque la energía se pierde muy fácil. Pero sale el momento lineal y digo, ah, mira, para el caso de colisiones me viene bárbaro. ¿Por qué? Porque la energía cuesta que se conserve, pero el momento lineal más bien cuesta que se pierda. Y de hecho, eso se lo pueden llevar como caso general. Si ustedes tienen muchas leyes de conservación en la naturaleza, la de la energía y algunas otras, verán que la ley de conservación del momento lineal y cuando veamos el momento angular, cuesta romperlas. O sea, cuesta generar escenarios donde yo diga, mira, aquí no me sirve. Es decir, podemos ver el momento lineal como otra técnica un poco más sólida, incluso que la parte de energía. ¿Por qué? Porque me permite analizar cosas que energía no me permite. Entonces, no sé si entienden como esa analogía y lo que vamos a decir es lo siguiente. Esto me va a venir muy bien, como les digo, para colisiones. Cuando yo tenga dos objetos que están chocando entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Con energía yo no puedo analizar eso. Y ahora, ¿pueden ser solo dos objetos? No, pueden ser la cantidad que ustedes quieran. Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco. La cantidad que ustedes deseen. Siempre y cuando estén chocando entre sí. Hay algunas consideraciones adicionales para que eso se contemple, pero para todos los casos que vamos a estudiar, el momento lineal siempre se va a conservar. ¿Cómo ven eso? ¿Sí lo ven claro? Ok, perfecto. Una manita, dos manitas, perfecto, genial. Espero que todo esté quedando claro. Y eso es. Básicamente, hasta aquí llega la teoría, nada más una consideración adicional del tipo de colisiones. ¿Qué resulta que acontece? Que imagínense lo siguiente. Resulta que yo tengo una bolita por acá y va a chocar con esta bolita por aquí. Imagínense que esto puede ser, y no sé, unas bolas de billar o lo que ustedes gusten. Se van a ir con una cierta velocidad por acá y lo que va a pasar es que, bueno, van a salir disparadas después. ¿Qué es lo que pasa? En un escenario ideal, lo que va a pasar es lo siguiente. Llega esta bolita, llega, recorre, recorre, choca con la otra y lo que va a pasar aquí en este punto es que simplemente se van a tocar, pero no es como que se unen entre sí, no es como que se deforman. Es decir, es súper ideal porque nada más viene una bolita, la toca y ya, la manda a volar. Ok, perfecto. Ese es como el caso más ideal. ¿Qué es lo que pasa? Un escenario un poco más realista es considerar que cuando las bolitas están chocando, voy a hacerlo, vamos a ver si lo puedo hacer. Eh, Puede que cuando las bolitas estén chocando entre sí, lo que pasa es algo por el estilo, donde llega la primera bolita, choca con la segunda, pero el hecho de llegar con una cierta energía, con cierto impulso, lo que va a pasar es como que ambas bolitas se van a deformar un poquitito, y después se sueltan entre ellas. Es decir, ese es un caso súper ideal porque estoy considerando que nada más llegan y se tocan. Entonces, lo que va a pasar después es lo siguiente. Lo que puede pasar es que yo llego, chocan, se deforman un poquitito y después ya salen por aparte. E incluso un caso más extremista
Ese no va a quedar tan fácil con las bolitas. Imagínense, ¿qué puede ser? Imagínense que este es un carro y aquí viene otro carro. Vienen para esas direcciones e inevitablemente van a chocar. Entonces resulta que después de que chocan van a quedar unidos como una sola cosa, van a quedar aquí medio, medio extraño, va a quedar, pero van a quedar algo así, digamos, van a quedar juntos. Eso es otro tipo de colisión. Entonces, ven, vamos a analizar esos tres casos, que simplemente es como, ¿qué pasa cuando chocan? Caso uno, súper ideal. No pasa nada, nada más se tocan en un puntito y salen cada quien por su lado. Caso un poco más realista es que chocan, se deforman un poquitito porque, ¿verdad? Yo llego con cierto impulso, entonces como que empujo a la otra bolita y nos deformamos un poquito entre sí. Y un tercer caso, que ese es un caso especial, y es que cuando las cosas chocan, se quedan unidas entre sí. Y básicamente eso es lo que están diciendo en esos tres casos. El primer caso que les dije, ese por aquí, es el caso elástico. Es el caso más perfecto de todos, donde es que nada más llegan, se tocan y listo. Y resulta que acontece que como aquí no está pasando nada, realmente, es decir, en el puntito donde se tocan no está existiendo ningún tipo de deformación, resulta que acontece que pasa algo curioso y es que la energía cinética se conserva. Es decir, la energía cinética de ambas sumadas antes es igual a la energía cinética de ambas sumadas después. Antes y después se mantiene igual. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, eso es un caso súper ideal. Un caso más realista es pensar en un caso inelástico. ¿Por qué? Porque ese es este caso, donde la deformación, el hecho de que se hayan unido un poquitito, eso hace que se pierda energía. Entonces, lo que va a pasar es que la energía cinética del sistema antes de la colisión va a ser mayor que la energía cinética después, ¿verdad? Perdí energía. Aquí tenía más, llegué con menos. Y otro tercer caso, que era este por aquí, le vamos a llamar perfectamente inelástico. Si quieren memorizárselo, vean como que la inelástica quiere unirse, pero no puede. Pero la perfectamente inelástica lo logra. Se une completamente. Resulta que aquí se cumple esto mismo, porque digamos, este de aquí es como un caso especial de este, básicamente. Entonces, igual la energía no se conserva y la peculiaridad es eso que les decía, que los objetos quedan unidos cuando chocan entre sí. Un dato interesantísimo. Aquí vamos que el momento lineal, perdón, no hemos hablado del momento lineal, lo que vemos es que la energía cinética se conserva en un caso, no se conserva en otro caso. Pero ¿qué pasa con el momento lineal? Resulta y acontece que el momento lineal se conserva siempre, independientemente del tipo de colisión que ustedes quieran. Y es lo que les mencionaba aquí, es lo que vuelve el momento lineal tan poderoso, porque independientemente de lo que esté pasando cuando estas dos chocan, yo sé que siempre se va a cumplir que el momento lineal entre las dos se va a cumplir. Entonces, eso es una peculiaridad. Para la elástica, inelástica y la perfectamente inelástica, para todas se conserva la energía, perdón, el momento lineal. ¿Cómo ven eso? ¿Sí, sí lo ven bien? ¿Todo bien? Súper bien. Perfecto. Porfa, me avisan si queda alguna consultita de algo que quieran que aclaremos y con todo gusto me devuelvo un poquitito. Para esto voy a salirme la presentación porque creo que en la compu se ve mejor. Sí, aquí sí se ve. Ahí tenía esta pequeña animación de un caso muy común que era el que les decía del péndulo de Newton, que es que las bolitas van chocando entre sí. Pero les tengo una pregunta. Porfa, ahí, si a alguien se le ocurre qué podría estar pasando, me avisa. Vean que yo muevo una bolita, la suelto, ¿y qué va a salir del otro lado? Va a salir otra bolita. Pero no sé, voy a buscar si incluso tengo un video por aquí que nos permite ilustrar eso. Pero no sé si alguna vez han usado un péndulo de Newton, pero resulta que cuando agarran dos bolitas y las sueltan, ¿qué es lo que va a salir del otro lado? Dos bolitas. Se agarran tres bolitas, ¿qué es lo que va a salir del otro lado? Tres bolitas. Y así sucesivamente. Vamos a ver Newton's... pero- Vamos a ver si este me sirve. Aquí está, este está perfecto. Ya les proyecto. Vean qué linda animación esta. Bueno, qué lindo video. Tenemos ese por aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que les decía. Aquí la persona agarra una bolita y sale otra bolita del otro lado. Pero después lo que decía es, mira, no quiero agarrar una bolita, agarro dos bolitas y la suelto. Entonces, cuando la suelta, vean que efectivamente del otro lado salen dos bolitas.
Y podemos seguir, de hecho no sé si lo hará. Ah, aquí está. Cuando agarra tres bolitas, ya se imaginarán, tres bolitas salen del otro lado. Y si agarramos incluso cuatro y dejamos una solita, misma historia, salen cuatro. Y ven qué pasa cuando agarro dos bolitas y las hago como moverse en sentidos opuestos. Es que no se ve muy bien por el lag, pero voy a pasarles el enlace por el chat. Pero porfa, no sé si a alguien se le ocurre por qué. O sea, ¿por qué cuando yo agarro una, sale una? Porque cuando agarro dos, salen dos. Cuando salen tres, salen tres. ¿Por qué? No sé si alguien me puede decir, porque no es como que agarro una y la energía se absorbe y solo sale, perdón, agarro tres, la energía se absorbe y solo sale una. ¿Por qué sería eso? No sé, alguien que quiera participar. ¿No se les ocurre qué podría estar pasando? Vean así. Lo que está pasando en este caso es lo siguiente. Vamos a hacer este caso que está en imagen. Solo una bolita se está moviendo. Solo este por aquí se está moviendo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo analizo antes de la colisión y después de la colisión, analizamos el momento lineal. El momento lineal de esto va a ser, pues, la masa de una bolita por la velocidad de una bolita, ¿verdad? Y yo sé que el momento lineal se tiene que conservar, entonces yo sé que el momento lineal después tiene que ser equivalente, tiene que ser el momento lineal de una bolita por la velocidad de una bolita. Entonces vean que ahí está como la justificación de que si yo agarro una, van a chocar este montón, pero yo sé que después de todas esas colisiones se me tiene que llegar a cumplir la conservación del momento lineal. Entonces tengo que esperar a que solo esta se mueva. Pero ¿qué pasa en el caso donde tengo lo siguiente? Tengo no solo una bolita, sino tengo dos. Muevo dos bolitas. ¿Qué pasa cuando tengo ese caso? Voy a ponerle M1 y M2. Yo sé que eventualmente yo lo que voy a tener es que y tienen que salir el momento lineal de dos bolitas. Entonces, si más bien yo lo que hago es agarrar esta y esta, las agarro, las suelto, lo que tengo que esperar que salga después de esa colisión es efectivamente que esas dos salgan moviéndose. Entonces vean que la conservación del momento lineal no solo le preocupa la velocidad, sino también la masa, la cantidad de objetos que yo estoy analizando. Entonces, esa es básicamente la relación que vamos a estar estudiando. ¿Alguien quiere alguna consulta de esto? ¿No todo bien? Bueno, espero que esté quedando claro. Perfecto. Súper bien, entonces nada más voy a hablarles de un dato adicional y es el concepto de centro de masa. Eso lo vamos a ocupar más que todo para el próximo tema, pero es importante que lo introduzcamos de una vez. Imagínense lo siguiente, ustedes llegan y van a definir un sistema de referencia. ¿Sí? ¿Ok? El que ustedes quieran. Entonces resulta que acontece que lo que van a hacer es lo siguiente, van a ubicar, por ejemplo, una particulita por acá, uno, van a ubicar otra particulita por acá, dos, otra particulita por acá, tres. Entonces, a poner otra por acá. Cuatro. Perfecto. Cada una tiene su masa, cada una tiene su velocidad. Perfecto. Imagínense que esto es, y no sé, que agarro yo una cajita, la muevo y ese montón de bolitas van a quedar ahí dispersas en el espacio. Perfecto. Entonces lo que está pasando es eso. Simple y sencillamente lo que está pasando es eso. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si yo les dijera, mira, hice este experimento, agarré la cajita, moví no sé, las bolitas que haya tenido dentro, y ustedes me preguntan, ¿y cuánta masa tiene? Por ejemplo, yo les puedo decir, mira, la masa total es como que agarre la masa de esta, la masa de esta, la masa de esta, la masa de esta, y la sumo las cuatro entre sí. Y eso es mi masa total. ¿Qué es lo que pasa? También hay otras preguntas que a mí me podría interesar hacerles.
Y es por eso que se introduce esos dos nuevos conceptos. Porque yo les podría preguntar, mira, ¿y dónde está el centro de masa del objeto? ¿Cómo así el centro de masa? Es decir, yo sé que este caso está compuesto por cuatro partículas, entonces sí, cada una tiene su masa y todo, pero si yo lograra como resumir todo el sistema, ¿dónde estaría ubicado como ese puntito en particular? Como si yo agarrara las cuatro bolitas, las hiciera un solo objeto, ¿dónde estaría ubicada precisamente esa masa? No sé, puede que esté ubicada acá, se me ocurre, por ejemplo. Entonces, este va a ser el centro de masa, porque es como si yo agarrara eso mismo, las cuatro bolitas, las simplificara a un solo objeto y la masa de ese objeto nuevo estaría ahí. Ahora, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque, de hecho, aquí les voy a hacer spoiler para los próximos temas, pero analicemos lo siguiente. No sé si alguna vez se han preguntado por qué las cosas se balancean, o sea, por qué yo puedo agarrar este lápiz y habrá algún punto en el que eso se va a balancear, en el que eso se va a quedar completamente quieto. Yo sé que hay masa de este lado, yo sé que hay masa de este lado, entonces ¿por qué el lápiz no hace esto ni hace esto? Porque su centro de masa es lo que nos importa, no lo que compone al lápiz. Es decir, yo sé que este lápiz está compuesto por un montón de puntitos, un montón de partículitas súper pequeñas que yo puedo analizar y ahí pues su masa tendrá un cierto valor, tendrá una cierta posición en el objeto y todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Analizar todas las partículitas que componen este lápiz o cualquier otro objeto ya es imposible porque hay infinitas partículitas ahí que yo puedo analizar prácticamente. Entonces, denme un segundo para cerrar la ventana. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía, sería imposible analizar todos los puntitos que conforman este lápiz, que conforman el reloj, que conforman sus teléfonos, que conforman lo que sea. Entonces, ¿cómo los podemos estudiar? Porque, por ejemplo, a mí me interesa si este lápiz está balanceado. Es decir, que no esté muy cargado hacia un lado, no esté muy cargado hacia el otro. Yo quiero que esté balanceado para que sea fácilmente manejable, que sea ergonómico y todo bien. Entonces, ¿cómo lo analizamos? ¿Nos ponemos a analizar cada uno de los puntitos? La respuesta es que no, sería imposible. Entonces, lo que decimos es que yo sé que todas esas partículitas juntas forman un solo objeto, el lápiz. Y yo decir que su lápiz, este lápiz yo lo puedo simplificar como que es simple y sencillamente todas estas pequeños puntitos, todas estas pequeñas masitas que están concentradas por aquí, opa, que están concentradas por aquí. Entonces las elimino todas. Ahora sí, como que todas esas partículitas se simplifican en un solo punto. ¿Qué? No me acuerdo, ahí si alguien llevó dibujo técnico, no me mate porque no me acuerdo si el símbolo era así, pero voy a decir como que es un solo puntito, simplificado, como que toda la masa se concentra ahí y ya con eso yo puedo estudiar el sistema. Y le vuelvo a la pregunta, ¿por qué pasa que este lápiz se puede, o sea, si me sale, se puede balancear? Mira, ya no quiere, pero más o menos ahí. Porque es que este lápiz puedo llegar a balancearlo yo. Si yo sé que hay masa de este lado del lápiz, yo sé que hay masa de este otro lado del lápiz, y es que resulta que acontece que donde justo yo lo estoy apoyando es su centro de masa. Entonces, es como que yo esté aquí haciéndole un contrapeso. Estoy evitando que esta masa que está concentrada aquí caiga. Entonces, ven, es súper útil hablar del concepto de centro de masa, porque es como que yo simplifico todo el sistema en un solo punto. En este punto de acá es donde está concentrada toda la masa. Que sí, que hay masa por aquí y hay masa por acá, pero para estudiar el objeto, a mí me es suficiente analizar solo el centro de masa. ¿Por qué? Porque la física me permite eso, simplificar el sistema. ¿Cómo ven esa explicación? ¿Sí les queda claro? Bueno, pero yo lo soy muy sincero, el concepto de centro de masa fue algo que a mí no me quedó muy claro cuando lo vi. ¿Por qué? Porque es complicado como imaginarse todo el sistema resumido en un solo punto. Entonces, por favor, díganme si esto les quedó claro y si no, con todo gusto lo puedo repasar. ¿Sí les quedó claro?
Bueno, manita, espero que todo haya quedado claro. Porfa, de verdad, si les queda alguna consulta, me avisan para devolverme y con todo gusto lo vemos. Entonces, como les decía, aquí viendo un caso un poco más sencillo, donde solo tengo cuatro particulitas, yo puedo decir como que todas estas particulitas las puedo resumir en un solo punto, que es su centro de masa. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tengo un sistema de referencia, ¿verdad? Yo resulta que yo puedo decir, mira, ¿dónde está ubicada la partícula uno, por ejemplo? No sé, está ubicada un vector de 5 metros a la derecha y, no sé, 6 metros hacia arriba. Por ejemplo, yo puedo dar un vector de posición de ese puntito. ¿Qué sé yo? El vector, el puntito 3. ¿Dónde está el puntito 3? Ah, mira, el puntito 3 resulta que está, no sé, me estoy inventando aquí números. Resulta que el puntito 3 está 8 metros hacia la derecha y 1 metro hacia arriba, por ejemplo. ¿Qué pasa con el puntito 2, por ejemplo? No sé, el puntito 2 resulta que está 2 metros a la izquierda y está 5 metros hacia abajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo para cada uno de los puntitos, gracias a que definí un sistema de referencia, yo puedo decir dónde está cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo puedo decir dónde está este, dónde está este, dónde está este, dónde está este, yo puedo agarrar cada uno de estos, cada uno de estos vectores y decir específicamente y agarrar el cálculo y decir, mira, aquí es donde está el centro de masa. Es decir, con estos vectorcillos de por acá, yo voy a ser capaz de decir, mira, esta es el vector hacia donde está el centro de masa. ¿Y cómo calculamos eso? Lo calculamos así. Así conozco la posición del centro de masa, agarrando y multiplicando uno entre la masa total, que recuerden que es simplemente agarrar la masa de uno, la masa de 2, la masa de 3, así sucesivamente. Y multiplicarlo por la suma de cada una de las masas por su vector de posición. Es decir, yo lo que tendría que hacer aquí es, si yo quiero conocer el centro de masa de este objeto, es agarrar, multiplicar por uno entre la masa total y multiplicar por la masa, perdón, la masa de uno por el vector de posición de uno más la masa de 2 por el vector de posición de 2 más la masa de 3 por el vector de posición de 3, etcétera, etcétera. Y eso me da un vector, que es la ubicación del centro de masa. Y ahí quedaría. Ahora, también, como yo puedo decir dónde está su centro de masa, también resulta que me puede interesar a qué velocidad va su centro de masa. Aquí, para el caso de las partículas, no tiene mucho sentido, pero imagínense el lápiz. Si yo lo lanzo, yo puedo decir, mira, si esta partícula está a esta velocidad, esta otra partícula está a esta otra, esta para acá, sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo decir, mira, voy a simplificar todo esto y decir que su centro de masa está yendo con esta velocidad. Entonces el centro de masa lo calculamos muy parecido. Vean que es muy, muy parecida esas dos fórmulas. Nada más que en vez de agarrar masa por la posición, agarro masa por la velocidad de cada uno de los puntitos que conforman al sistema. ¿Cómo lo ven eso? ¿Sí les queda claro? Por favor, mínimo reaccionen para saber que todo está claro, que me están escuchando. Súper, súper, súper. Perfecto. Entonces, nada más haciendo esta aclaración, ya terminaríamos ahora sí con la teoría del día de hoy. Entonces, eso es el tema, como les digo, es un enfoque un poco diferente porque ahora nos vamos a preocupar en más cosas a la vez, pero el análisis sigue muy parecido. Recuerden como cuando analizamos energía, yo decía instante inicial, instante final. Aquí va a ser muy parecido. Cuando analizamos colisiones, vamos a decir antes de la colisión, después de la colisión y analizo la conservación del momento lineal. Un detalle importante que no les he comentado, pero yo sé que el momento es un vector. Entonces, la ley de conservación del momento lineal me dice, yo sé que el momento lineal vector al inicio es igual al momento lineal vector al final. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta de cuentas de que como eso es un vector, yo tengo la potestad de decir que el momento se conserva en cada uno de los ejes. Algo así. Es decir, el momento lineal se conserva para las componentes en X y el momento lineal se conserva para los componentes en Y. Y así resolvemos simplemente. Entonces, ven, así es una ventaja porque tengo más ecuaciones a la disposición. Lo malo es que hay que trabajar con vectores. Eso es una cosa inevitable. Entonces, bueno, ya con eso terminamos, como les digo, la teoría del día de hoy. Porfa, díganme qué tal ven esto. ¿Todo claro? ¿Todo tranquilo?
Súper, perfecto, perfecto. Entonces, vean, tomemos 2 minutitos de descanso para ir por algún toquecito y volvemos. Entonces, 10:45 volvemos para hacer algunos ejercicios. ¿Les parece? Súper, espero que todo bien. Entonces, nos vemos a las 45. Perfecto, entonces volvemos. Perfecto. Entonces, bueno, creo que ya ahí estarían viendo. Para revisar. Sí, ahí están viendo. Entonces, vean, voy a ver si podemos usar un par de ejercicios, ojalá para que nos dé buen chance. Si no, vemos una horita con calma, con buen detalle, y van a ver que el procedimiento es lo mismo para cada uno, porque el tema momento lineal casi que siempre se reserva para colisiones. Realmente no hay mucho más en tema de cálculos. Entonces, van a ver que es el mismo procedimiento. Si no nos diera hacer el tiempo de otro ejercicio, yo les puedo grabar un video después para que les quede otro ejercicio bien explicadito. Igual recuerden, todas las soluciones de todos los ejercicios están en el documento. Perfecto, entonces vamos a hacer este primer ejercicio que vamos a leer. Dice, hay un disco de hockey que colisiona contra otro disco de igual masa inicialmente en reposo sobre una superficie sin fricción. El primer disco tiene una velocidad antes de la colisión ahí me están diciendo 12i más 3j metros por segundo. Vean que es un vector, como les dije. Y resulta que después de la colisión, el segundo disco sale con una velocidad que es solo en el eje Y, 2j metros por segundo. Me piden determinar la dirección de rapidez del primer disco después de la colisión y el ángulo que forman los dos discos después de la colisión y el cambio fraccionario de la energía antes y después de la colisión. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por acá? Lo que está pasando por aquí es lo siguiente, porque yo siempre que resuelvo un ejercicio de colisiones les recomiendo hacer un diagrama, algo así, como un sistema de coordenadas, digamos, pero por aquí un sistema de coordenadas, como si fuéramos a hacer un diagrama cuerpo libre, pero no es un diagrama cuerpo libre, sino es como hagamos un diagrama de tal manera que
el sistema quede como que los objetos van a colisionar en el centro. No sé si me explico. Es decir, voy a dibujar los disquillos esos para ver como que están colisionando aquí en el puro centro. Ok. Entonces, lo que me están diciendo es que, mira, el primer disco dice que viene con una velocidad a la derecha y hacia arriba antes de colisionar. Entonces, yo sé que antes de la colisión venía con una cierta velocidad inicial. Voy a ponerlo así. Digamos que esta es la velocidad inicial de el bloque del disco uno, perdón. ¿Ok? Ese es el vector de velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Vean que me están diciendo que el segundo disco, por aquí menciona esto. Ven, el otro disco dice que estaba inicialmente en reposo, entonces estaba quieto originalmente. Ah, ok, perfecto. Entonces eso quiere decir que el segundo disquillo, de ahí estaba acá. Aquí estaba el segundo disco, completamente quieto. Perdón, velocidad inicial de 2. Estaba completamente quieto. Perfecto. Ahora me dicen que después de la colisión, lo que va a pasar es que el segundo disco, como dice por acá, va a ir en una velocidad solo en el eje Y. Entonces lo que va a pasar con el segundo disco, voy a dibujarlo aquí en morado, lo que va a pasar con el segundo disco es que va a salir disparado para allá. Es decir, esto va a ser velocidad final del bloque del disco 2. Esa va a ser la velocidad del disco 2. ¿Qué es lo que uno esperaría que pase? Uno esperaría que el segundo disco probablemente vaya a salir para allá, digamos, o vaya a salir para allá, ¿verdad? Me imagino. Sí, podría ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno podría asumir y decir, mira, viendo el ejercicio, yo podría presumir que esto va a ser para allá, que el disco uno va a moverse para allá. Pero si ustedes dicen, mira, no estoy muy seguro, la verdad, no te podrías inferir hacia qué dirección iría el disco uno. No importa, vamos a suponer que va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Yo puedo hacer esa suposición. Velocidad final del disco uno. ¿Por qué yo puedo hacer esa suposición? Porque si se dan cuenta, ahí lo que estoy tomando es que la velocidad en X es positiva y la velocidad en Y es positiva. Estoy haciendo como el caso más simple. ¿Qué es lo que pasa? Si al final resulta que yo me equivoqué y no iba hacia allá, sino que iba hacia allá, por ejemplo, lo que va a pasar es que el resultado me va a quedar con un menos. Y ya. Y eso es. Es decir, lo único que va a pasar es que puede que alguna de las direcciones se me dé vuelta, pero eso no significa que tengo que volver a plantear todo el ejercicio. Simple y sencillamente me está diciendo como la mate de decir, mira, acá te equivocaste, nada más tenerlo en cuenta para poder expresar tu resultado bien. Pero, por ejemplo, si yo aquí obtengo ambos positivos, significa que muy bien, lo obtuve como era, porque yo asumí que ambos eran positivos. Pero si obtengo uno negativo y el otro positivo, ah, mira, es que tenía que darle vuelta a alguna de las direcciones. Entonces, ese es como un pequeño diagrama que, de nuevo, nos ayuda un poco a entender cómo es que funciona el planteamiento cuando algo está colisionando. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que toca a partir de acá? Yo voy a plantear la conservación del momento lineal. Entonces, yo sé que la conservación del momento lineal me dice que el momento inicial del bloque uno vector, más el momento inicial del bloque 2 vector, va a ser igual al momento final del bloque uno vector, más el momento final del bloque 2 vector. Perfecto. Ahora, si yo desarrollo un poquitito más eso en términos de las velocidades, ni me va a quedar que yo sé que el momento es masa por velocidad. Entonces, esta primera me quedaría masa uno por la velocidad inicial de uno más masa 2 por la velocidad, perdón, inicial de 2 masa uno, velocidad final de uno y masa 2, velocidad final. Bueno, ese sería el planteamiento, pero recuerden, esto es vectorialmente, entonces a mí la conservación del momento lineal me da la capacidad, me da la potestad de yo agarrar esto y expresarlo en manera vectorial para cada uno de los componentes. Es decir, yo puedo tener una sumatoria, perdón, una conservación del momento lineal en X y tengo otra en Y. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Vean, voy incluso a copiar la misma fórmula, que sería por aquí, y en vez de poner vectores, vector se fue, vector se fue. Lo que hago es indicar, mira, esto es para el eje X,
esto es para el eje X, esto es para el eje X y esto es para el eje X. Por aquello, este montón de subíndices sería como la velocidad final del bloque 2 en el eje X. Y podría ser, ya adivinan, exactamente lo mismo, pero, oh sorpresa, para el eje Y. Entonces elimino todas estas X y vamos poniendo velocidad en Y, velocidad en Y, velocidad en Y, 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 y estamos listos. Ven, entonces yo puedo hacer esa simplificación. Entonces, ya que tengo planteadas las ecuaciones, como no sé si se acuerdan de energía, que decíamos, voy a plantear lo más general que pueda y con base en eso voy reduciendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo puedo eliminar de una vez aquí? Mira, yo puedo eliminar las velocidades tanto en X como en Y del bloque del disco 2 al inicio, ¿verdad? Porque yo sé que está quieto. Entonces, yo sé que, vamos a ver qué tengo que eliminar. Yo sé que tengo que eliminar estos, ¿verdad? Porque la velocidad inicial del disco 2 en el eje X es cero, no se está moviendo. Y también es cero en el eje Y. Entonces, mira, esto es cero, esto es cero. Perfecto. ¿Qué más yo podría llegar a eliminar? Vamos a ver qué pasa por acá. Si se dan cuenta, yo estoy asumiendo que el disco uno después de la colisión tiene velocidad tanto en Y como en X. Pero resulta que el inciso me decía que el bloque, el disco 2 al final, después de colisionar, únicamente se movía en el eje Y. Es decir, yo puedo eliminar esto si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la velocidad final del disco 2 en X es cero. ¿Por qué? Porque el disco 2 al final se mueve únicamente en Y, no en X. Entonces, yo sé que esto también va a ser cero. Y vamos a ver, y creo que ya, lo podemos simplificar nada más. ¿Les queda claro cómo fue que hicimos esta simplificación? Porfa, avísenme eso, si les queda bien claro cómo es que hacemos este análisis. Si les queda claro. Recuerda ahí por aquello se te prendió la cámara. Listo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Porfa, avísenme eso, veo una manita, perfecto, Ricardo. Listo, espero que todo esté súper claro con este planteamiento. ¿Por qué? Porque lo que sigue a partir de aquí es sustituir, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Voy a llamar que esta es la ecuación uno y esta es la ecuación 2. ¿Ok? Entonces voy a decir, mira, de la ecuación uno, yo sé que esto va a ser, además voy a copiarlo, así como está. Yo sé que entonces haciendo estas simplificaciones, este se me va a ir porque era cero. Sí, se me va a ir porque era cero. Y este otro también se me va a ir porque también era cero. Entonces únicamente me queda esto. Es decir, la... ¿qué pasa? Perdón. Así, veo un detalle interesante. Eso únicamente me queda la velocidad inicial del bloque uno en X y la velocidad final del disco uno en X. Entonces, perfecto, yo tengo el dato de la masa, ¿verdad? Que vean que está en ambos lados. Entonces, incluso podría llegar a simplificarlo. Voy a hacer aquí esta simplificación. Mira, está de este lado y está de este lado. Se cancelan entre sí. Eso quiere decir que la velocidad inicial del disco uno en X, yo la conozco, ¿verdad? Porque yo sabía que inicialmente el disco uno estaba moviéndose 2 en X, 3 en Y. Ok, perfecto. Entonces, esa velocidad inicial del disco uno en X va a ser 2 metros. Bueno, porque yo no les dije las unidades de momento lineal, es kilogramo metro por segundo. Porque yo. Y esa velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad final del bloque 1 X. Eso quiere decir que después de la colisión, el bloque uno se movió 2 kilogramos metro segundo a la derecha, que es precisamente lo que dijimos nosotros, que después de la colisión se iba a seguir moviéndose a la derecha. Perfecto. Yo sé que al menos uno de los ejes lo tengo bien. ¿Estaré bien en el otro? Vamos a averiguarlo. ¿Por qué? Porque del eje Y vamos a analizar lo siguiente. El eje Y de la ecuación 2 resulta que acontece que esto me va a quedar algo parecido a esto. Vamos a ver. Se me va a eliminar ese término por lo que dijimos.
Únicamente me quedan esos tres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo las masas las conozco. Perfecto. Masas las conozco. Genial. Yo la velocidad inicial del bloque uno del disco uno, perdón, la conozco. A mí me decían que el disco uno se movía con tal velocidad en X y tal velocidad en Y. Perfecto. Resulta que a mí también me dan qué tan rápido se mueve el disco 2 después de colisionar. Es decir, a mí me dan esta velocidad, la velocidad final del disco 2 en Y. Y lo que ando buscando precisamente es cuál es la velocidad final del disco uno pero en Y. Ya averigüé cuál es la velocidad final del disco uno en X. Ahora me falta averiguar en Y. Entonces, si despegamos un poquitito de acá, les quedaría algo así. Esto quedaría M1 VI 1 Y menos. ¿Verdad? Pasé este término de acá al otro lado restado, ¿verdad? Y pasé esta M1 que estaba multiplicando, la pasé a dividir para dar solito a esta variable que es la que quiero averiguar. Perfecto, entonces esto me quedaría como, me quedaría que la masa de uno, voy a volver aquí al enunciado. Mm, me notan las masas. Ah, bueno, vean un detalle, no notan las masas ahora que lo reviso, pero vean que nos dicen que son de igual masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esos términos se van a anular entre sí. ¿Verdad? Este debe dividir a este y este divide a este. Entonces, ni siquiera las masas me preocupan. Todas se van a cancelar entre sí porque son iguales en este caso. Entonces, esto me quedaría que la velocidad final del bloque uno en Y, perdón, va a ser la velocidad inicial del bloque uno en Y, y yo sé que esa velocidad era 3 menos la velocidad final del disco 2 en Y, que yo sé que es 2 positivo, ambos en kilogramo metro por segundo. Eso quiere decir que la velocidad, perdón, disculpen, aquí estoy midiendo velocidad, no estoy moviendo en momento lineal, disculpen. La velocidad es en metros por segundo. Entonces, la velocidad final del disco 1 Y va a ser 1 metro por segundo. Es decir, en Y, después de la colisión, en Y el disco se va a mover hacia la derecha y se va a mover hacia arriba, porque ambos resultados me dieron positivos. Perfecto. Entonces, yo sé que yo estaba en lo correcto. Aquí, derecha positivo, arriba positivo. Si moviera un negativo, no importa, simplemente yo sé que, mira, me equivoqué en el planteamiento inicial, nada más le tengo que dar la vuelta y hasta ahí queda el ejercicio. No es como que tengan que volver a hacer el cálculo. Entonces, por esa parte pueden estar tranquilos. Entonces, porfa, díganme cómo ven el planteamiento. No sé si lo ven claro, si les parece un poco complicado, si algo no quedó del todo especificado. Porfa, avísenme. Todo está perfectamente claro. ¿Seguros y seguras? Bueno, espero que todo esté sumamente claro. Nada más denme para poner a cargar esto. Súper. Perdón, ahora sí. Entonces, bueno, si no hay dudas con esta otra parte de por acá, resulta que acontece que ya este primer inciso lo tenemos listo. ¿Qué es lo que pasa? Esta parte incluso voy a fijarme en la solución para que no lo tengamos que resolver desde cero. ¿Por qué? Porque vean lo siguiente. A mí el inciso, aquí está. El inciso 2 lo que me pide, mira, es calculate la dirección que tienen los dos discos después de la colisión. Es decir, yo sé que el primer disco fue para allá y yo sé que el segundo disco fue para allá. Pero yo conozco sus velocidades, ¿verdad? Conozco el vector de velocidad en cada uno en cada uno de los discos. Entonces el inciso me está pidiendo, mira, calculate este ángulo. Yo quiero saber cuál es el ángulo que tuvieron los dos discos una vez una vez se colisionaron entre sí. Ok, entonces yo ocupo saber el ángulo entre dos vectores. ¿Y cómo calculamos el ángulo entre dos vectores? No sé si recuerdan que podíamos usar esta propiedad.
está por aquí. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos vectores A y B, yo puedo usar la propiedad del producto punto para calcular cuál es el ángulo que hay entre ellos usando, en este caso, el coseno inverso. Entonces, ven, se calcularía de esta manera por aquí y ustedes lo que tendrían que hacer es calcular la magnitud de la velocidad de uno, la magnitud de la velocidad de dos, calcular el producto punto entre las dos velocidades, hacer la multiplicación de sus magnitudes y eso es un simple trabajo con vectores. Entonces ya hemos trabajado con esa parte en el pasado. Voy a adelantarme un poquitito por acá. Vean esto. Aquí se calcula el producto punto, que me dio 2. Esa es la magnitud de la velocidad final del disco uno y esta es la magnitud de la velocidad final del disco 2. Ahí es rate de 5 y 2 por ejemplo. Ya que tengo todos esos insumos, calculo el producto, perdón, el ángulo con el producto punto y eso me está dando que hay 64,43 grados. Es decir, una vez que chocaron, los discos fueron a direcciones separadas por 64,43 grados. ¿Les queda claro eso? ¿Todo bien? Bueno, espero que todo súper. Perfecto, entonces ya eso sería con el segundo inciso. Como les digo, voy a adelantarme a esto para que vamos a analizar al menos el planteamiento de otro ejercicio. Entonces, perfecto, vamos a analizar este, ya tenemos el segundo inciso. Veamos el tercer inciso, qué interesante. ¿Por qué? Porque me dice, calculate el cambio fraccionario de la energía antes y después de la colisión. Porque yo aquí sería bueno que especifique qué es energía cinética. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vean que yo con los datos que tengo hasta el momento, yo podría calcular la energía de cada uno de los discos antes y después de la colisión, ¿verdad? Porque yo tengo las velocidades en cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Yo voy a decir, mira, la energía inicial de mi sistema va a ser simplemente la energía inicial del disco uno más la energía inicial del disco 2. ¿Y cuál va a ser la energía final del sistema? La energía inicial del disco uno, la energía final del disco 2. Entonces, yo sé calcular energías cinéticas. Lo que tengo que hacer es esto de por acá. Pero se preguntarán, Ale, ¿por qué esto? ¿Por qué la raíz de eso? Porque noten algo muy importante. Yo tengo, por ejemplo, en el enunciado, yo tengo el vector de velocidad inicial, pero eso no es lo que ocupo para energía, porque yo la energía lo que ocupo es la magnitud de ese vector, no cuánto es el vector como tal. Entonces, es por eso que aquí ven en la solución que yo saco magnitudes. Es simplemente porque a mí me interesa la rapidez, no la velocidad. Entonces, ven, esto les da algo así, algo así. Ustedes tienen aquí el valor que les dio, pero tienen de incógnita la masa, porque ustedes no conocen la masa. Pero lo que me están pidiendo es calculate el cambio, es decir, calculate como un cociente. Yo quiero saber cuánto se perdió, por ejemplo. Entonces, vean interesante esto. Si divido este entre este, me dio 1,62. ¿Qué significa eso? Eso significa que, mira qué curioso, más bien terminó con más energía de la que inició. ¿Eso es posible? Claro, claro que es posible. Nada más que es un caso particular que no vemos muy a detalle. Pero noten que eso es lo que estamos diciendo acá. Simplemente hacemos un cociente y con base en ese cociente decimos que hay un aumento de la energía cinética. ¿Qué pasa si yo agarraba este entre este y me daba menor que uno? Significa que perdió un poquitito de energía, que es una fracción apenas de la energía que tenía inicialmente. Entonces, ven, así sería el desarrollo con este ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo ven claro o quieren que me centre en el pasar algo? ¿Seguro, sí, seguro es que todo claro? Bueno, espero que todo esté claro. Vean, quería que viéramos qué se me hizo. No, no, aquí está, este de por acá. Este es uno que me gusta bastante, porque pasa algo muy parecido. Entonces vean que hay lo que está pasando o una peculiaridad respecto a lo que teníamos en el ejercicio pasado, son
Dos, principalmente. Vemos el enunciado. Dice que una esfera de 150 gramos se traslada a 10 metros por segundo sobre el eje X y hacia el origen de un sistema de referencia. Una segunda esfera de 50 gramos ubicada en el primer cuadrante se desplaza también hacia el origen con una rapidez de 20 metros por segundo y un ángulo de 36,9 respecto al horizontal. Si las esferas chocan al llegar al origen y la colisión es perfectamente inelástica, calcule la velocidad de cada esfera después del choque y el cambio de energía cinética del sistema. ¿Qué es lo diferente? No sé si alguien nota, puede apreciar, es que en realidad son tres cambios principales que nos están haciendo acá. No sé si alguien puede ver alguno de ellos. ¿Qué cambió respecto a lo del ejercicio anterior? ¿Ven algo que haya cambiado? ¿Algo que me den diferente acá? Les enseño. Vean que aquí hay primero una diferencia crucial que me están comentando. Es esto de acá. Me dicen específicamente que la colisión es perfectamente inelástica. Entonces recuerden que según lo que vimos aquí en la tablita, una perfectamente inelástica era aquella donde los objetos chocan y se quedan pegados. Eso quiere decir entonces que lo que está pasando realmente en mi sistema es que el disco, pero la esfera A viene como a la derecha, la B viene como hacia la izquierda, entonces resulta que después se van a mover como una sola. Voy a dar aquí un disco grande, una esfera grande, que resulta que acontece que va a tener una cierta velocidad, voy a llamar la velocidad final, pero vean un detalle interesante, yo sé que esta nueva esfera es la suma de la esfera A y la esfera B, es decir, su masa es la masa de A más la masa de B. Ven, eso es como uno de los cambios más importantes que me da el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa nueva peculiaridad de que ambas se van a mover como una sola cosa y van a tener una sola velocidad. Entonces, el análisis del momento lineal cambia un poquito. ¿Por qué? Porque yo al inicio tengo dos objetos, pero después solo tengo uno. ¿Cambia en algo la fórmula? No, en realidad es lo mismo. Nada más tengo que tener eso en mente. ¿Y qué más cambia? Cambia, como les decía, en dos detalles más. El primero es que vean que ahora, antes de que colisionen, pues los dos objetos están moviéndose. Tanto A como B están moviéndose. Eso es una peculiaridad menor. Pero hay otra peculiaridad y es que antes, vuelvan al ejercicio, me decían específicamente, mira, para este eje se mueve con esta velocidad, para este otro con esta otra velocidad. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Vean que aquí no me están dando eso. Me están diciendo la rapidez y el ángulo con el que van. Entonces, por ejemplo, yo para esta velocidad de v tendría que llegar y descomponer el vector. ¿Por qué? Porque yo, como estoy tratando con momento lineal, tengo que usar vectores. Es decir, tengo que usar la componente en X y la componente en Y. Entonces, yo podría calcular la componente en Y de esta velocidad y podría calcular la componente en X de esa velocidad. Entonces, ven, esos son como los tres cambios principales respecto al ejercicio anterior. Nada más, la peculiaridad, perdón, de que ambos ejercicios van a mantenerse juntos. Después, el hecho de que ambos objetos se están moviendo antes de chocar. Y lo tercero era eso de la velocidad, que antes solo tenía, perdón, antes me daban explícitamente cuánto era en X y cuánto era en Y, pero en este caso yo tengo que tener cuidado y decir, mira, aquí no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no me están dando directamente esa información. ¿Les queda claro el planteamiento hasta el momento? Sí. Bueno, espero que todo esté claro. Ahí por favor, si no me avisan. Y para, como les digo, eficientizar un poquito el análisis, voy a irme a la solución. Entonces, vean que, aquí está lo que les decía. Resulta que acontece que, por ejemplo, voy a enfocarme en el eje X. Vean que aquí está exactamente lo mismo que hemos hablado antes. Entonces, yo aquí tengo la conservación del momento lineal en el eje X. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser agarrar la velocidad, pero la masa por la velocidad de la esfera A inicial en X y después la masa de B por la velocidad de B, que sería la velocidad de B inicial en X.
Y eso sería antes de que colisionen. Las velocidades iniciales en el eje X antes de que colisionen. Pero vean después de que colisionan. Yo tengo que la masa total de mi nuevo objeto va a ser la suma de las dos, ¿verdad? Porque no es como que desapareció masa en el proceso. Entonces, en este caso, la suma de ambas masas es la masa final y vean que solo pongo una velocidad. ¿Por qué? Sí, porque es la misma velocidad para ambos. No es como que haya velocidad final para A y velocidad final para B. Es la misma. Entonces, yo pongo aquí velocidad final en el eje X. ¿Verdad? Aquí hacen el desarrollo y resulta que acontece que, bueno, aquí como les decía, tengan cuidado con esto. Eso por aquí, vean que la velocidad de B la tienen que descomponer usando eso por ahí. Entonces recuerden ese detalle. Y en el eje Y es exactamente lo mismo. Vean que en este caso sería velocidad inicial en el eje Y para el bloque A, perdón, para la esfera A, y la velocidad de B, perdón, inicial en Y. Y en lo mismo, al final vamos a tener la suma de ambas masas con una cierta velocidad en el eje Y. Pero vean que el planteamiento es igual, 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 igual. Ustedes plantean la conservación del momento en cada uno de los ejes. En este caso no había mucho que simplificar, porque no es como que algo se quedara quieto, cosas por el estilo. Pero tenemos que hacer esas consideraciones. Pero fuera de eso, el planteamiento es idéntico, idéntico, idéntico. Y vean que ya con eso yo puedo averiguar la velocidad final que tenían ambos objetos después de chocar, tanto en X como en Y. Eso quiere decir que vean que en X me dio positivo, sí, va hacia la derecha, pero en Y va negativo. Entonces, lo que está pasando es que fue hacia la izquierda. Perdón, hacia abajo. Entonces fue, más bien, no fue perfectamente hacia abajo, sino que fue hacia allá, digamos. Fue hacia allá más o menos. Positivo en X, negativo en Y. ¿Ok? Por favor, dígame si les queda alguna consulta de este planteamiento. Si nos queda claro, ahí por favor, ¿alguien me puede confirmar? Ok, veo que harían así. Perfecto. Ahí espero que el resto también. Vamos a ver qué me pregunta el segundo inciso. Calculate el cambio de la energía cinética del sistema. Ah, ok, eso es muy importante para que veamos algo peculiar con ese tipo de colisiones. ¿Por qué? Porque vean, de nuevo, yo tengo la velocidad de la esfera uno antes, la velocidad de la esfera 2 antes, y tengo la velocidad de ambas al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo calcular la energía cinética total del sistema antes y después de que existiera la colisión, ¿verdad? Que aquí sería que la energía cinética inicial es la energía cinética de A más la cinética de B sumadas. Entonces, ven, así es como calculamos energías cinéticas y eso le da 17,5 joules. ¿Ok? Simplemente estoy sumando la cinética de A antes de que chocara, la cinética de B antes de que chocara, y eso, la suma es la energía cinética total. ¿Qué pasa para la energía cinética final? Pues nada más sería lo mismo, nada más que mi masa va a ser la masa de ambas, pero recuerden, porque es un solo objeto lo que está pasando ahorita. Entonces es lo mismo, muy, muy parecido. Y eso les da 2,1.25, sí, 1,25 joules. Entonces yo veo algo curioso. Vean que yo inicié con 17,5 joules, pero terminé con 2,125 joules. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que en el proceso haya perdido energía? Claro, tiene mucho sentido por lo que hemos analizado aquí, porque hemos dicho que el hecho de tener que pegarse entre sí, que colisionar y que se hayan unido, gasta energía. Entonces esa energía tiene que salir de algún lado. Es por eso que al instante en chocar y convertirse en uno solo, vean que efectivamente estoy perdiendo mucha energía, de hecho, mucha, mucha energía. Estoy pasando de 17,5 joules a apenas tener poco más de 2. Entonces vean que el cambio en la energía cinética es aproximadamente 15, bueno, sería de menos 15 joules para ser exactos. Cuéntenme cómo les va, cómo lo ven. Sí, les queda claro. Perfecto, veo que Ricardo sí. Bueno, espero que todo esté lo más claro posible hasta el momento. Y nada más para que nos fuéramos, quería analizar un último ejercicio, que era este por acá, que, bueno, ya se imaginarán que el planteamiento es igual, pero es como el caso anterior.
o mejor dicho, el caso inverso al anterior. ¿Por qué? Porque vean, dice, un satélite S de 400 kilogramos de masa viaja a 7 kilómetros por hora, es golpeado por un meteoro M de 20 kilogramos de masa que viaja con 12 kilómetros por hora. Debido al impacto, el meteoro se incrusta en el satélite y determine la magnitud de la velocidad del... Ah, no, perdón, este no era. Disculpe, disculpe. Este era, ahora sí, el del caso anterior. ¿Por qué? Porque vamos, el enunciado dice que la esfera de 8 kilogramos dice que se desplaza hacia abajo con una rapidez de 20 metros por segundo. Es decir, antes yo tenía que había un solo objeto e iba hacia abajo. Ok. Dice que la esfera sufre una explosión en un determinado momento, separándose en dos partículas. La primera, de masa de 6 kilogramos, forma un ángulo de 30 grados y se mueve con rapidez v1. La segunda forma un ángulo de 30 grados y se tiene rapidez v2 como se muestra en la figura. Dice calcular cuánta energía cinética ganó el sistema formado por ambas partículas debido a la explosión. Y después dice calcula la velocidad relativa de la partícula uno respecto a la partícula 2. Eso no nos interesa tanto ahorita. Y explique qué tipo de colisión fue la que se dio en este problema. Entonces voy a irme nuevamente a la solución para que veamos algunos datos interesantes. ¿Por qué? Porque vean por aquello, me están diciendo que tenía este objeto al inicio con una cierta masa m, que me están diciendo que es de 8 kilogramos, y una cierta velocidad, que es de 20 metros por segundo. Perfecto. Resulta que también después de que explota, tiene un proceso químico adentro, se separan dos pedazos y lo que va a pasar es que se va a dividir en una primera partícula que forma, es esta, forma un ángulo de treinta grados respecto a la vertical con una velocidad v1. Y después tengo otra que está formando un ángulo de 30 respecto a la horizontal con una velocidad de v2. Entonces, básicamente lo que me está quedando es algo así. De nuevo, el planteamiento es igual, pero ¿qué es lo que pasa? Como les decía, es el caso anterior al que teníamos en el ejercicio 5. ¿Por qué? Porque aquí más bien tengo un objeto antes y dos después. Antes era que tenía dos, se unieron para formar uno. Aquí es al revés, tengo uno que explotó para formar dos. Entonces vean que la conservación del momento lineal, como ven por acá y ven por acá, refleja precisamente eso. Momento inicial, que sería del satélite junto. ¿Y qué es lo que pasa? Perdón, del satélite no, del bloquecito junto. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Tengo una partícula uno, tengo una partícula 2 en cada uno de los casos. Entonces, yo sé que desconozco cuánto es v1 y v2. Entonces, ven que las ecuaciones quedan en términos de esas velocidades, las cuales no conozco, pero puedo descomponer. Igualmente por acá, hago el desarrollo y resulta que me quedan todo en términos de v1 y v2. Vean que aquí se me forma un sistemilla de ecuaciones. No sé si lo ven. Tengo aquí una ecuación, tengo aquí otra ecuación. Puedo meterla en la calculadora perfectamente, puedo hacerlo a mano como ustedes gusten y resulta que, ojo, cuánto me dieron las rapideces. Me resulta que la partícula uno fue con esta velocidad por aquí y la partícula 2 con esta velocidad por acá. ¿Ok? Ahora, eso no es tanto lo que me interesa, porque ya esa parte es de nuevo plantear otra vez, igual, la conservación del momento lineal. Esa es una opción de analizarlo, pero el ejercicio me pide incluso algo más interesante a analizar, que es que no analicemos solo las velocidades, sino que analicemos las energías. ¿Por qué? Porque si yo analizo las energías, veo que la energía inicial sería la energía de la masa junta, digamos, de la masa m. Y eso serían 16.000 joules, porque yo sé que esta masa M, perdón, esta masa M tenía una cierta masa y una cierta rapidez. Perfecto. Entonces su energía inicial era de, aquí está, 1.600 joules. ¿Qué es lo que pasa? La energía final va a ser la energía de la partícula uno más la energía de la partícula 2 y es esto que está reflejado por acá. Hacen el cálculo de la energía y vean qué interesante. Me está dando 12.800 joules casi. Es decir, inicié con 1.600 pero terminé con 12.800. Es decir, terminé con más energía de la que inicié. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Nada más es un caso que no analizamos aquí en este cuadrito. Mira, porque yo les dije que las colisiones podrían ser perfectas, o sea, que no pierde energía, o puede que perdiera energía en el proceso. Es decir, que la energía de antes es mayor que la energía de después. Entonces, si quieren, ustedes podrían agregar otro tipo de colisión, que la colisión como tal no se ve, pero la podemos determinar como una colisión de explosión, donde más bien la energía de antes es menor que la energía de después.
Es decir, terminé con más energía de la que inicié. ¿Y qué sentido tiene eso? Porque, a ver, terminar con menos energía tiene sentido. Pierdo energía en el proceso. Pero ¿qué sentido tiene ganar energía en el proceso? ¿Cómo es eso posible? Resulta que, como les digo, no se contempla tanto como un tema de colisión, porque ese tipo de colisiones son debidas a, por ejemplo, reacciones químicas, donde ocurre una explosión. Entonces, la propia reacción química me da energía. Es por eso que tengo más energía después que antes. Pero no es un caso que se analice tanto. Pero si quieren, para que lo contemplen, podría ser un cuarto caso de colisiones que podrían presentarse. Entonces, esa es la peculiaridad con ese tipo de colisiones, en las que yo voy a terminar con más energía con la que inicié. Y eso sería básicamente. Cuéntenme cómo ven ese ejercicio. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguno me puede confirmar si todo está bien? Veo dos manitas, perfecto, perfecto. Ahí de nuevo, disculpen que vaya un poquillo rápido, como les comentaba, hoy vamos a tener que terminar un poco antes, pero porfa avísenme si quieren que repasemos algo de la teoría, algo de los ejercicios, porfa avísenme si algo no quedó claro y quieren que lo repasemos. ¿Todo está claro? Por allá. Bueno, espero que todo esté muy claro. Entonces, como les decía, el día de hoy quedamos por acá. Les voy a pedir, voy a parar la grabación